Hola, muy buenos días y muy buenas tardes a quienes estén en otro uso horario a todos. Bienvenidos a nuestro evento Luz Verde, cómo alcanzar la transición energética en Latinoamérica. Mi nombre es David García, yo soy subgerente de Creación y Desarrollo en Libélula y miembro del equipo del proyecto de Carbus. Muchas gracias por estar aquí, por estar puntual. Este proyecto, quiero recordarles, llega a todos a través de la plataforma Nexos Más Uno, que es la plataforma de acción climática empresarial en Latinoamérica, donde proveemos información estratégica y fomentamos la cooperación para cambiar la manera de hacer negocios y lograr el objetivo de descarbonizar nuestras economías. Asimismo, este evento es posible gracias al proyecto de Carbust, que es proyecto ejecutado por Libélula con apoyo de la iniciativa IKI del gobierno alemán, con el propósito de generar argumentos para la reforma de políticas, normas, estándares y promover flujos financieros hacia las inversiones bajas en carbono. Bien, ¿por qué estamos acá? Bueno, la idea es presentar qué cosa es la transición energética, por qué es importante, qué nos espera, qué acciones podemos tomar desde el sector privado. Creo que para todos los presentes no debe ser una novedad, pues que tenemos un gran problema global que es el cambio climático y todos nuestros países pues han asumido compromisos de reducción. Llamémosle ya de no tan largo plazo, digamos ya de mediano plazo, ¿no? El 2030, y asimismo están desarrollando sus estrategias de reducción de largo plazo, ¿no? Miras alrededor de 2050, donde la mayoría de países están estableciendo una descarbonización neta absoluta. ¿Qué rol juega ahí la transición energética? ¿Cómo nos puede ayudar y cómo nos debe ayudar al lograr? Esos son temas que vamos a tocar hoy día. No puedo dejar de mencionar también, pues, acá en Perú hemos tenido un tragedia ambiental recientemente, un tema con derrame de petróleo y, bueno, también son cosas adicionales que no ocurrirían si ya estuviéramos en una transición con otros tipos de fuentes de energía, por supuesto. La agenda de hoy día, bueno, después de esta breve bienvenida, y luego les mostraré unos datos que hemos levantado con ustedes, pasaremos a la presentación principal que la realizará Laura Secada de Irena, y luego tendremos un panel de discusión con un selecto grupo de panelistas, después del cual tendremos pues un espacio de preguntas y respuestas del público, así que estén atentos a la presentación y sobre todo manden sus preguntas a través del chat, ¿no? Del bloque de texto, ¿no? Y finalmente cerraremos a las 10:30. Algunas indicaciones adicionales, pues bueno, ya saben que pueden utilizar el chat para ir poniendo sus preguntas. Tenemos un equipo que va a recopilar y, bueno, seleccionaremos algunas por temas de tiempo, no vamos a poder hacerlas todas al panel, ¿no? Y este evento está siendo transmitido en vivo, no solo a través de este link, sino a través de nuestras redes, así que también tendrán la oportunidad de poder verlo luego. Ok, a los que se registraron en este evento, les pedimos que contesten un par de preguntas para ver cómo estaba la situación respecto a este tema. ¿Qué tan familiarizado estás con transición energética? 65% respondió que no está muy poco familiarizado, 6% nada familiarizado, y solo un 27% sí tiene noción y conocimiento de qué cosa es transición energética. Así que estamos cubriendo un buen, digamos, una necesidad de este público. La siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tanta prioridad crees que tiene la transición energética dentro de tu organización? ¿No? Ahí tenemos que de estos 200 personas que respondieron, muchas, 199, tienen como mucha prioridad, importancia, así que creo que es un tema interesante, ¿no? Ya saber que es un tema relevante para el público, en este caso un público orientado al sector privado, ¿no? Que no tiene mucho conocimiento, pero sabe que es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, pasemos a la presentación principal, transición energética y perspectivas para Latinoamérica. Esto
será llevado a cabo por Laura Secada. Laura Secada es jefe de staff de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, por sus siglas en inglés, que es una organización intergubernamental que apoya a los países en su transición hacia las energías renovables. Sirve como plataforma de cooperación internacional y referente de información sobre política, tecnología, recursos, finanzas relacionados a energía renovable. Laura, muchas gracias por estar acá y por favor adelante con tu presentación. Muchas gracias por la amable introducción, David, distinguidos participantes, distinguidos panelistas, señoras y señores, buenos días y buenas tardes por este lado del mundo. Quisiera comenzar agradeciendo a Nexus Más Uno y de Carbus por la amable invitación a participar el día de hoy de esta importante discusión que está enfocada en la transición energética para la región de Latinoamérica y el Caribe. La Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, junto a sus 167 países miembros, juega un rol clave en la transformación energética, siendo un centro de excelencia para el conocimiento y la innovación, una voz global en energía renovable, una red de enlace y una fuente de asesoría y soporte para los países. La agencia está enfocada en apoyar a los países a brindar en el camino al 1,5 grados, posicionando la energía renovable en el centro de la acción climática. Después de los resultados que hemos alcanzado en la reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en la COP26, ¿no? Que se ha llevado a cabo hace unos meses, a partir de estos resultados y de la 12ª Asamblea del IRENA, que finalizó tan solo la semana pasada, vemos cómo los países están comprometiéndose a realizar esfuerzos por mantener la temperatura global por debajo de los 1,5 grados y así sumándose al compromiso de limitar a cero las emisiones netas de carbono hacia el 2050. Y el tema central de la Asamblea del IRENA este año fue el compromiso a la acción, teniendo detrás un mensaje de especial importancia, ya que el día de hoy es aún más evidente que no podemos continuar operando bajo un escenario de business as usual, si es que buscamos vivir en un país que sea seguro, resiliente y próspero para todas y todos. Esto es cierto para todas las naciones, todos los segmentos de la economía global, y la urgencia de progresar hacia una transición energética es palpable. Lo que es más, nuestra capacidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y evitar una crisis climática depende en gran medida de ello. A la fecha, el IRENA ha brindado asistencia técnica a 72 países, apoyando en la revisión e implementación de sus contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? La CNDC, incluyendo 21 países de nuestra región. Habiendo presentado su ambición climática revisada y actualizada, esperamos desde el IRENA seguir trabajando con los países en el proceso de implementación, para así convertir estas promesas en realidad. Y el día de hoy quisiera compartirle con ustedes una visión general del reporte de perspectivas de la transición energética mundial, o WITO, por sus siglas en inglés. Entonces, me voy a referir a este reporte como el WITO. Esta es nuestra publicación insignia, nuestra publicación bandera, que fue lanzado el año pasado, en junio del año pasado, y próximamente, en los próximos meses, vamos a lanzar una siguiente edición. El WITO marca el camino de la transición energética que está alineada al objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París. Este reporte ofrece perspectivas de opciones tecnológicas, las necesidades de inversión, así como políticas, y también analiza los impactos socioeconómicos para alcanzar un futuro energético sostenible, resiliente e inclusivo. En esta diapositiva, en la siguiente diapositiva, pueden observar cómo el IRENA considera la electrificación y la eficiencia energética como los principales impulsores de la descarbonización, facilitada por la energía renovable, el hidrógeno verde y la biomasa sostenible. Y estas tecnologías pueden trazar
los caminos hacia un futuro sistema energético descarbonizado. Desde los inicios del IRENA, hace ya más de 10 años, nuestros miembros han solicitado que seamos una voz global en cuestión de energías renovables. Y el día de hoy, 10 años más tarde, hemos comprobado que nuestra voz ha sido escuchada, nuestra voz ha sido fuerte y clara, y vemos cómo las energías renovables predominan y es hoy el momento de avanzar al siguiente nivel, ¿no? En la siguiente diapositiva mostramos la teoría de cambio de este reporte, que pone los objetivos climáticos, ¿no?, las personas, el planeta y la prosperidad por delante. Este es un marco de referencia que depende de varios prerequisitos, varios de los cuales voy a compartirles el día de hoy. Como parte de los hallazgos de este estudio, encontramos noticias muy alentadoras. La capacidad global de energía renovable añadida en el 2020 ha sobrepasado la estimación inicial y estableció un nuevo récord de 260 gigavatios de capacidad de generación, más de 4 veces la capacidad añadida por otras fuentes. Más del 80% de toda la capacidad de generación eléctrica proviene de tecnologías renovables, siendo la energía solar y la eólica responsables del 91% de las adiciones en el 2020. Esta historia ya cuenta es bastante notable, ¿no? Y cuenta una historia de resiliencia y esperanza, a pesar de los retos que vivimos, ¿no?, y la incertidumbre del 2020. En menos de una década, la energía renovable ha dejado de estar de lado y ha pasado a ser el centro de la discusión, ¿no?, en el panorama energético global. Gracias a la innovación tecnológica, a los marcos de políticas y regulaciones, y los costos que han disminuido rápidamente. Nuevos proyectos solares demuestran ser más competitivos que las plantas de carbono más baratas y menos sostenibles. Las subastas de energía renovable lo comprueban. Estas tendencias favorables se han mantenido en el 2020 y en adelante. Por ejemplo, en la región, subastas realizadas en Chile han logrado récords, alcanzando precios de proyectos de energía solar fotovoltaica de alrededor de $13,32 por megavatio hora. Y en Colombia, los nuevos proyectos eólicos y solares para el 2022 fueron adjudicados a precios competitivos. Esos son solo ejemplos que respaldan el caso de negocio de las renovables, y los beneficios socioeconómicos asociados ya están siendo traducidos en acciones en el terreno, inclusive en aquellos países que han sido tradicionalmente exportadores de gas y petróleo. Sin embargo, las proyecciones de reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero del escenario energético previsto están por debajo de los esfuerzos necesarios para mantenernos en este camino a los 1,5 grados. Por lo tanto, se requiere de una acción inmediata para un despliegue de renovables a mayor escala, para alcanzar la meta de emisiones netas a cero en el 2050. Las emisiones de dióxido de carbono deben reducirse en promedio 3,5% cada año. El escenario de 1,5 grados al que apuntamos en nuestro reporte demuestra que esto es alcanzable, pero representa un gran reto y requiere de acción urgente en múltiples frentes. En este escenario, por ejemplo, una rápida electrificación de las aplicaciones de uso final va de la mano del aumento de la producción de hidrógeno verde, así impulsando el rápido incremento de la demanda. Asimismo, en el 2050, la generación energética se triplica a comparación con los niveles actuales y las renovables abastecerían el 90% del total de electricidad, a comparación con el 25% de abastecimiento en el 2018. En línea con este escenario, también esperamos que las renovables provean el 93% de la generación energética de Latinoamérica y el Caribe en el 2050, teniendo la solar fotovoltaica y la hidroeléctrica la mayor capacidad instalada, con 281 gigavatios y 240 gigavatios respectivamente. La bioenergía permanecerá como una fuente energética importante de combustible para nuestra región, tanto para los sectores de industria y transporte
en la aplicación de biocombustibles más avanzados, en sectores de aviación y transporte marítimo, y en la producción de combustibles renovables y materia prima para la industria química. El uso de hidrógeno verde y sus derivados, por ejemplo, como el amonio y metanol, podrían alcanzar casi el 2% en el 2030 y 7% en 2050, en comparación con los niveles actuales. Algunas de esas tendencias se vienen ya observando en nuestra región, donde la mayoría de los países están desarrollando e implementando ya las hojas de ruta para la producción de hidrógeno verde, apuntando a la descarbonización del sector transporte e industria. En este contexto, yo quisiera resaltar los marcos colaborativos regionales, como es esta iniciativa, el RELAC, que ha establecido una meta regional ambiciosa de 70% de energías renovables en la generación energética al 2030, representando así uno de los esfuerzos más ambiciosos a nivel regional y una referencia a nivel global, ¿no?, de contribución para acelerar la transición energética. Si bien la transición energética es un reto global, las soluciones se deben encontrar a diferentes niveles. Es por esto que nuestra prioridad en los siguientes años es llevar el WITO, ese reporte global, a la escala regional, y nosotros lo llamamos RITO. Estos ritos apuntan a trazar caminos alineados con las condiciones a nivel regional, los planes de desarrollo de países y las prioridades en cuestión de cambio climático. Estos estudios a nivel regional apuntan a ofrecer una figura clara sobre los aspectos de políticas, financiamiento y temas socioeconómicos para ayudar a maximizar los beneficios y manejar también los impactos adversos. Por ejemplo, el IRENA ha finalizado la hoja de ruta de energía renovable para Centroamérica. Este estudio resalta el rol clave de las renovables mejorando la seguridad energética de la región mediante la mitigación de importaciones de combustibles fósiles. Como pueden visualizar en esta diapositiva, la visión de la agencia sobre la transición energética se traduce en nuestras publicaciones. Y aprovecho también esta oportunidad para poder invitarlos a visitar nuestra página web. Este estudio que les comento sobre la hoja de ruta de Centroamérica muestra que alcanzar el escenario de transformación energética puede reducir 70% las emisiones del sector al 2050. Esto liderado por la electrificación de los sectores de uso final y el acceso universal a combustibles limpios y combinaciones de equipos y combustibles no contaminantes para la cocina, por ejemplo. Un estudio similar iniciará para Sudamérica en los siguientes meses. Estas hojas de ruta servirán de insumos para el desarrollo a nivel de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Y todos estos esfuerzos son posibles también a través del apoyo de las asociaciones estratégicas que mejoran nuestro alcance y el impacto de nuestra colaboración con países de la región. En relación a la inversión necesaria para esa transición energética, se requieren altos niveles de inversión inicial para el despliegue de renovables tales como la eólica y solar fotovoltaica en el sector eléctrico, así como en la masificación de la electrificación de aplicaciones en transporte y calefacción, seguido de la expansión de infraestructura adecuada junto con proyectos de hidrógeno verde a gran escala. IRENA está comprometida en facilitar la inversión en nuestra región. Desafortunadamente la pandemia limitó nuestros planes en este sentido, pero logramos avanzar y es así que el día de hoy, ¿no?, en la plataforma de inversión climática, contamos con más de 300 organizaciones que están registradas, incluyendo organizaciones multilaterales, instituciones internacionales de financiamiento y el sector privado. Más de 280 proyectos han sido canalizados a través de esta plataforma, siendo 120 elegibles de recibir apoyo. Dadas las circunstancias, no hemos podido llevar adelante los foros de inversión, ¿no?, que se han seguido llevando a cabo antes de la pandemia, ¿no?, pero porque son eventos presenciales, pero lo haremos apenas las condiciones lo permitan.
Un paso importante en relación al rol que cumple IRENA en facilitar este financiamiento de proyectos ha sido la reciente asociación con nuestro país anfitrión, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, a través del establecimiento de una plataforma, la Plataforma de Aceleración de Financiamiento en la Transición Energética, ETAF, que esta plataforma apunta a movilizar financiamiento para proyectos y así alcanzar los 1,5 gigavatios de energía renovable en países, específicamente en países en desarrollo. Y el Fondo de Desarrollo de Abu Dhabi, el ADFD, se ha unido como socio principal contribuyendo con 400 millones como un fondo semilla. La inversión y las decisiones de políticas en la siguiente década definirán si es que logramos las metas que nos estamos trazando. Como pueden ver, IRENA estima que se necesitarían 131 trillones de dólares para alcanzar el camino a los 1,5 grados. Pero eso no representa un costo adicional. El análisis de IRENA muestra que al reducir las externalidades resultantes de la contaminación del aire y evitando el cambio climático, se genera un beneficio total valorado entre 2 y 5,5 dólares ahorrados por cada dólar gastado. Esta tarea no es nada fácil y estamos entrando a un terreno bastante desconocido para todos los que estamos detrás de ese esfuerzo. Y sabemos lo complejo que es la transición energética. Es por eso que el estudio del IRENA tiene un enfoque muy fuerte en lo que es el análisis de la dimensión socioeconómica de la transición. Dado que las implicancias de la descarbonización involucran cambios estructurales profundos que afectarán en gran medida a economías y sociedades. El análisis de IRENA ha demostrado consistentemente que al escalar las inversiones destinadas a la transición, aumentamos el Producto Bruto Interno, mejoramos el bienestar y creamos nuevos empleos. En esta diapositiva mostramos que la huella del empleo en la transición crea hasta 3 veces más empleos, ¿no? A comparación con lo que se crea por combustibles fósiles por cada $1.000.000 de dólares gastado. La transición ofrece empleos en energía renovable, en eficiencia energética, en electrificación y combustibles verdes. Los resultados de empleos en diferentes países y regiones no solo dependen de cuán preparados están para las energías renovables, pero también de sus estructuras económicas, las capacidades con las que cuentan, así como el grado en el que estos recursos pueden alinearse con los retos y oportunidades que brinda la transición. Por lo tanto, es clave asegurar la implementación de medidas que aseguren la adecuada capacitación y la expansión de la fuerza de trabajo. En el IRENA tenemos el privilegio de trabajar con países en todas partes del mundo. Y eso nos permite obtener un entendimiento sobre la gama de temas que se enfrentan en la transición. Este estudio presenta un marco de políticas necesario para avanzar en la transición justa e inclusiva, que provee un entendimiento sobre los cambios estructurales que deben ser puestos en marcha. Y además ofrece un marco cuantitativo sobre los impactos en el PBI y en el bienestar, construyendo sobre un conocimiento que se ha venido adquiriendo en más de una década. Vemos que los beneficios se alcanzarán inclusive en el corto plazo. Al 2030, el camino hacia el 1,5 aumentará el PBI mundial en 2,4% en promedio, por encima de los planes y las estrategias actuales. Eso quiere decir que en ese momento, cuando muchos países están viendo la forma de salir de esa desaceleración económica, la inversión en la transición energética puede traer el crecimiento necesario. Este estudio también muestra que seguir el camino de los 1,5 grados duplicaría el empleo en el sector energético de 58 millones en el 2019 a 122 millones en el 2050. Esta diapositiva nos muestra que la energía renovable por sí sola cuadriplicaría el empleo de 11,5 millones
en el 2019 a 43 millones en el 2050, ofreciendo diversas oportunidades para aquellos que también requieran transitar a diferentes ocupaciones. El WITO, este reporte global, prioriza el camino con mayor probabilidad de reducir emisiones de forma más rápida, ¿no?, en la siguiente década, y establece la trayectoria hacia un desarrollo de tecnologías más prometedoras. El combustible fósil se reduciría en más de 75% al 2050, basado en medidas de transición empezando ahora. Este estudio provee una línea de tiempo clara con los pasos que deben ser tomados para manejar la transición de los combustibles fósiles. Y muestra que el éxito solo será posible si el proceso es inclusivo, desde la participación de la ciudadanía en el nivel local, ¿no?, y asegurar que los países del mundo tengan una oportunidad de mantener el ritmo del paso, y beneficiarse de la transición. Por lo tanto, son necesarias una combinación de soluciones para mantenernos en el camino de los 1,5 grados. Y antes de terminar la presentación, quisiera resaltar algunos mensajes clave a partir del estudio sobre la transición energética. Entonces, entre los hallazgos del estudio, tenemos que la energía renovable es predominante. O sea, la energía renovable el día de hoy es mainstream, ¿no? No tenemos que convencer a nadie de ello. Y esta predomina ante las crecientes necesidades energéticas y también la necesidad de descarbonizar los sistemas eléctricos. Además, también el estudio resalta que para poder llevar adelante esta transición energética es extremadamente importante aumentar esos niveles de inversión mediante la facilitación del desarrollo de proyectos. Como tercer punto, la electrificación de los sectores de uso final es especialmente importante en lo que es construcción, industria y transporte, ¿no? Además, también el estudio vislumbra una expansión de tecnologías emergentes, como es el hidrógeno verde, los combustibles sintéticos y las materias primas para la electrificación indirecta. También mencionamos en el estudio que la bioenergía proveniente de recursos sostenibles debe priorizarse, incluyendo la producción de biocombustibles avanzados para los sectores de aviación y transporte marítimo. Y finalmente, los combustibles fósiles van tomando un rol declinante, con la excepción del gas natural como un combustible de transición. Para concluir, quisiera asegurarles que el IRENA continúa liderando esfuerzos para transformar el sistema energético global. Uno que sea inclusive, sostenible y equitativo. En ese proceso nosotros le damos gran importancia al diálogo con actores a nivel regional y nacional para asegurar la participación y también la apropiación de esa transición energética en el camino a la carbono neutralidad. Quisiera agradecerles a todos por su atención y también por la invitación. Yo tendré que retirarme en estos momentos, pero estén seguros, ¿no?, que escucharé las presentaciones, las discusiones del distinguido panel y las intervenciones de la audiencia para continuar sumando en este gran reto. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu excelente presentación. Sí, qué pena que no te puedas quedar hasta el final, pero de todas maneras estamos grabando el evento para que luego lo puedas ver, ¿no? De verdad, muchas gracias. Hay muchos datos interesantes, hay 2 papers ahí que a mí me gustan mucho, porque justamente este tipo de estudios sirven pues para generar los argumentos y ir hacia adelante, ¿no? Y movilizar un poco tanto sector público como privado. Esto de que de 2 a 2.5 dólares ahorrados por cada dólar invertido, ¿no? Contando las externalidades, es algo muy importante. Y 3 veces más trabajos que en el caso de los fósiles, ¿no? Son argumentos muy importantes, muy interesantes que mover pues con nuestros ministerios de economía, por ejemplo, que a veces no están tan seguros. Excelente, muchas gracias, Laura. Adiós.
A continuación vamos a la parte de nuestros panelistas. Los voy a presentar rápidamente antes de pasar a las preguntas. Tenemos con nosotros bueno, perdonen, antes de decir, quería mencionarles que vamos a poner los estudios en el chat. Vamos a colgar los estudios de Irena al que hacía mención Laura anteriormente, así que pueden ver ahí los links. Pasando a los panelistas, tenemos hoy día a María Teresa González, ella es Country Manager de Starcraft Chile, a Juan Miguel Cayo, que es Gerente General de Phoenix Power Perú, Maximiliano Galamea, que es Head of Sustainability en Enel Perú, y a Gabriel Sousa, que es Country Lead de Perú en Renovables de Engie Perú. Muchas gracias a todos por estar hoy día a este distinguido panel. Vamos a tener una serie de preguntas. Voy a lanzar una pregunta y se los voy a pasar a dos de ustedes, y así vamos a ir avanzando porque por cuestiones de tiempo no podemos hacer las preguntas para todos. La última pregunta sí, creo que es muy importante y la vamos a hacer a todo el panel. Entonces, empezamos con la primera, con María Teresa y con Juan Miguel. Es un tema de regulación. ¿Cuáles podrían ser las normas y regulaciones que se introduzcan en la región, en nuestros países, para encaminar la transición energética? A ver, empezamos con María Teresa. Muchas gracias, David. Muy buenos días y gracias por la invitación a conversar, porque este tema de verdad a mí me parece que es trascendental. Primero, como contexto y como decía bien Laura, ya hay consenso mundial de que para evitar un desastre climático tenemos que alcanzar las cero emisiones, y en esto la próxima década va a ser vital. Nosotros en Statkraft, particularmente empresa de energías renovables del Estado de Noruega, tenemos una visión bien optimista, a pesar del panorama feo que tenemos por delante, porque creemos que estamos todavía a tiempo, pero para eso necesitamos acelerar en forma urgente el ritmo del desarrollo de energías renovables y de la electrificación, como también decía Laura, de los usos de la energía en las casas, en el transporte, en la industria, porque las energías renovables efectivamente son la solución al cambio climático. Tenemos que transformar nuestro sistema energético, y para eso es clave que los mercados, la tecnología, la política y la regulación se alineen con este fin. El tema regulatorio en general va a ser cada vez más desafiante, además, porque las tecnologías avanzan en forma exponencial y la regulación va a tener que saber seguir ese ritmo y saber adaptarse en este camino de transición energética para responder a las transformaciones que necesita nuestro sector eléctrico. El cambio va a ser enorme. Yo, para darles un ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos la meta en Chile de alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el 2050, y ya está el compromiso de las principales empresas, de las más grandes, de descarbonizar la matriz energética al 2040, y probablemente eso va a ocurrir mucho antes, porque ya hay compromisos voluntarios de adelantar ese proceso. Y eso significa que vamos a transformar completamente nuestro sistema, y para eso para poder abordar esa transformación de forma responsable, la regulación tiene que cumplir un rol clave, y ese rol clave tiene que apuntar a resguardar primero la costo-eficiencia, para que las personas no tengan que terminar pagando más por toda esta transformación, y especialmente la seguridad del sistema eléctrico. Ahí hay un tema muy clave, porque si bien la electricidad es protagonista en este camino de descarbonización y las energías renovables van a ser nuestra solución a la crisis climática, pero tenemos que asegurar que la regulación considere medidas que nos permitan producir esa energía limpia con seguridad y que tengamos acceso a esa energía, ¿verdad? Con el necesario desarrollo de infraestructura habilitante para la integración de la generación renovable, que es variable. La energía solar solo se produce de día y la eólica solo cuando hay viento, por lo tanto ahí hay un tremendo desafío de infraestructura. Tenemos el desafío de la transmisión para poder llevar esa energía hacia los centros de consumo, ¿verdad? Tenemos desafíos de regular el almacenamiento, que son tecnologías que están surgiendo hoy día, pero que la regulación va a tener que saber regular, dar las señales económicas adecuadas para que se desarrollen, etcétera, etcétera. También hay que asegurar perdón, la expansión de la capacidad de transmisión, como decía, ¿verdad? Y también la regulación debe prever, ¿verdad?, los impactos o resguardar los impactos socioambientales relacionados con este incremento, ¿verdad?, de proyectos de energías limpias, y que las preocupaciones de las comunidades sean consideradas también a través de procesos participativos. Entonces hay un tremendo desafío regulatorio, y para nuestro sistema
político, ¿verdad?, para poder hacer que esta transición energética se desarrolle de manera responsable y que sea finalmente una realidad que nos permita transitar hacia un sistema carbono neutral. Buenísimo, María Teresa, gracias. Juan Miguel, tu visión sobre este tema de regulación. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación a participar de este importante seminario. Cuando hablamos de transición energética, básicamente hablamos de 4 esferas, ¿no? La primera es el cambio de la matriz energética, es decir, de las fuentes primarias de energía. La segunda es fomentar la eficiencia energética y la electrificación a nivel de usos finales, es decir, el cambio, la sustitución de combustibles fósiles por electricidad a nivel industrial, motores, hornos, etc. La tercera esfera es el desarrollo de infraestructura y digitalización. Y la cuarta es el fomento de modos de producción sustentable, básicamente ligado a la agricultura, al manejo de bosques. Por lo tanto, las normas y la regulación para encaminar la transición energética están referidas a estas 4 esferas. Entonces, déjame hablar brevemente de las 3 primeras, que son las más ligadas al sector de energía. Y cuál es el status quo, cuál es la situación de la regulación en el Perú en estos casos. En el primer tema, que es el cambio de la matriz y el cambio de las fuentes primarias de energía, seguimos discutiendo después de años sobre si las plantas solares deben tener o no energía firme para contratar. Creo que no podemos seguir con esta indefinición, ¿no? Seguimos sin tener un mercado de servicios complementarios en el que la flexibilidad de las unidades tradicionales, las tecnologías tradicionales de energía, se remunere de manera adecuada para servir de respaldo y soporte a las energías renovables, que son, como decía, como se dijo antes, intermitentes y por tanto generan variabilidad en el sistema. No existe un marco regulatorio que fomente el almacenamiento de energía. Todo el tema de baterías, storage, que es fundamental a nivel de funcionamiento del mercado eléctrico, fundamentalmente el mercado mayorista, es decir, a nivel de generación, transmisión y distribución. Porque dada la variabilidad que se introduce con la presencia cada vez mayor de energías renovables, el rol del storage es fundamental para justamente suavizar los picos y los valles que pueden generarse en el sistema. Ojo, yo creo que aquí es importante mencionar que las tecnologías tradicionales seguirán coexistiendo con las renovables por varios años. Son fundamentales para lograr una transición energética ordenada y sin sobresaltos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la segunda esfera, la eficiencia energética y la electrificación de los usos finales, tampoco hay en el Perú hoy día un marco promotor realmente de la eficiencia energética a nivel industrial. Y temas tan fundamentales como la electromovilidad, que hemos venido discutiendo durante años, siguen todavía básicamente en pañales. Ni siquiera la regulación reconoce en la tarifa el cambio de luminarias LED, ¿no? de las luminarias tradicionales alumbrado público, ¿no? a tecnología LED. Cuando yo estuve trabajando en Enel hace unos años atrás, planteamos un programa de cambio masivo de luminarias en la ciudad de Lima, y el regulador se negó a reconocer las inversiones necesarias en la tarifa, por lo cual tuvimos que abortar el programa. O sea, lo que quiero decir es que hemos tenido un rezago en el avance de la regulación versus el avance tecnológico. Además, hay que mencionar que en los últimos años, por razones X, las tarifas eléctricas en los segmentos industriales han sido muy bajas. Y entonces uno se planteaba la pregunta de ¿por qué invertir en ser más eficiente si incluso ser ineficiente es barato? ¿No? Eso, a Dios gracias, se está mejorando, está cambiando, la señal de precios en el mercado ha cambiado, y es el momento de generar esa regulación promotora de la eficiencia energética. Y en el tercer tema, en el tema de digitalización y modernización de la infraestructura, el punto de partida para tener una distribución eléctrica inteligente es tener redes robustas y modernas. Y si vemos la calidad de las redes en el Perú,
particularmente fuera de Lima, son muy precarias y presentan altísimas pérdidas técnicas y tienen altos niveles de obsolescencia. Entonces, sin redes robustas no se puede pensar en construir una distribución inteligente. Quizá podríamos avanzar más rápido en Lima, pero, repito, hace más de 10 años venimos discutiendo estos temas y no se ha avanzado. De hecho, se prepublicó hace como 10 años un borrador de reglamento de la generación distribuida. Y aquí seguimos. No se ha avanzado prácticamente nada. Lo que quiero decir es que hoy por hoy, y de al menos hace 15 años, la regulación se ha convertido en el freno de mano que impide avanzar más rápidamente en la transición energética. Como siempre digo, la regulación va por detrás de la tecnología en los tiempos y se va convirtiendo en un lastre para el desarrollo de iniciativas. Y los países que han podido avanzar más rápidamente en transición energética son justamente aquellos en los cuales la regulación ha acompañado estos esfuerzos, que no es el caso del Perú, lamentablemente. Gracias. Gracias por esos apuntes. Un reto tremendo el tema de regulación, cómo dinamizar un poco ese aspecto, por supuesto, y que tiene que ver con distintos ámbitos, no solo la factibilidad económica, sino temas de infraestructura y de ciertas particularidades, por supuesto, que los mercados eléctricos en nuestros países tienen, ¿no? Que son temas complejos. Segunda pregunta, va para Juan Miguel también y para Gabriel. ¿Cuáles son los mecanismos de inversión y financiamiento que podrían hacer viable esta transición? Empezamos con Gabriel. Hola David, gracias por la introducción. Primeramente, buenos días a todos y gracias al equipo de Nexus por la invitación. Acá, si hablamos de financiamiento, es un punto muy importante en la transición energética. Yo creo que Laura habló de ese punto muy bien. Y yo creo que un poco, incluso también por la presentación de Laura, lo que podemos afirmar es que hay apetito de instituciones financieras y grandes bancos internacionales en financiar proyectos que son relacionados con la transición energética, ¿no? Entonces, acá podemos hacer referencia no sé, a bonos de carbono, ¿no? Son bonos lanzados por fondos donde para financiar proyectos que tienen determinadas características que están dentro del tema de transición energética, ¿no? Que sea renovable, que sea sostenible, que sea amigable con el medio ambiente. Podemos también hacer referencia a algunos programas específicos, ¿no? De bancos de desarrollo regionales, como en caso de Latinoamérica, el IADB, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, o mismo con bancos locales, ¿no? De desarrollo, donde son más desarrollados, por ejemplo, el BNDES en Brasil, ¿no? Entonces, hay programas específicos y hay ese apetito en hacer esa inversión. Yo creo que la solución del financiamiento va a depender mucho de las características del proyecto. Por ejemplo, el tamaño del proyecto es muy importante para saber a qué tipo de financiamiento uno va a tener acceso, ¿no? Trayendo un poco para la realidad de una industria que, por ejemplo, quiere hacer una inversión en su proceso, ¿no? Para mejoría de eficiencia o, no sé, instalación de paneles solares en sus techos. Existen soluciones que son ofertadas por distintas empresas que al final que engloba la inversión, ¿no? Donde el suministrador de la solución se encarga de hacer un paquete completo, ¿no? Donde incluye una solución ad hoc, incluye el diseño de la solución, la procura, la construcción, el financiamiento y la operación. Y no sé, en el mercado lo llamamos de BOT, ¿no? En inglés, para Build, Operate, Own and Transfer, donde uno hace la inversión, hace la construcción, opera y después de un determinado periodo de tiempo transfiere el activo al cliente y mientras en contrapartida el cliente tiene un costo mensual, ¿no? Dependiendo del contrato, para pagar esa inversión y esa operación. Y normalmente ese pago es cubierto en gran parte, quizás no por la totalidad, pero en gran parte por el ahorro que el cliente tiene en su consumo energético, ¿no? Sea energía o hidrocarburos, ¿no? Para su sistema.
Ahora, si hablamos un poco de plantas más grandes, ¿no? De proyectos donde necesitan grandes inversiones, por ejemplo, construcción de una planta de generación renovables, hay un formato de financiamiento que es muy utilizado por las empresas, que es el Project Finance, donde la garantía del banco son los ingresos de los propios proyectos, ¿no? Entonces, es muy utilizado porque con eso el inversionista, la empresa, logra aislar el proyecto de sus operaciones y también no requiere garantías específicas de la empresa, ¿no? Es una solución que funciona muy bien con proyectos que tienen contratos de subastas con el Estado, porque como la garantía del financiamiento es los flujos del proyecto, es necesario tener un contrato de venta de energía que sea robusto y que necesite cumplir algunas características, por ejemplo, que sea de más largo plazo o que tenga sus flujos garantizados, ¿no? Y acá, en un contrato de subasta, la garantía es el Estado. Entonces, pero bajando un poco a nivel Perú, lo que vemos hoy día, como no hemos tenido subastas, ¿no? Desde hace, no sé, 5 o 6 años. Los proyectos de subasta, sí, la grande parte de los proyectos fueron financiados con Project Finance, da un acceso a desarrolladores, a empresas menores, a poder poner sus proyectos. Pero hoy día en Perú, como mirando un poco el mercado que tenemos, que son PPAs privados, la manera de financiamiento que estamos viendo que es más factible son el financiamiento en el balance de la propia empresa, ¿no? Entonces son financiamientos corporativos donde el flujo de pago, la garantía del flujo de pago para el financiador son las propias operaciones de la empresa, ¿no? Entonces eso limita un poco la competencia cuando hablamos de grandes proyectos, porque uno necesita tener operaciones para tener acceso a ese tipo de proyecto. Gracias, Gabriel. Buenos apuntes sobre ¿no? estas soluciones y todavía algunas barreras pues, que existen sobre estas soluciones para tener mayor escala. Juan Miguel, tu visión sobre este punto. Sí, gracias. Yo digamos, concuerdo muchísimo con lo que ha mencionado Gabriel. Yo creo que existe apetito por financiar proyectos verdes y de descarbonización. Existen ingentes recursos por la política expansiva de los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa, en China, a lo largo de los últimos años. Los mercados están llenos de liquidez. Existen los instrumentos, los bonos verdes se empezaron a emitir en el Perú en el año 2019, y el interés sigue creciendo, y son cada vez más las instituciones financieras que están optando por la emisión de este tipo de deuda que tiene justamente por finalidad contribuir a reducir la huella de carbono. Creo que el rol de las multilaterales es muy importante. El Banco Mundial y el BID fundamentalmente pueden jugar un rol fundamental en el financiamiento de proyectos de toda escala. Lamentablemente creo que ha habido muy poca actividad hasta el día de hoy. Y en muchos casos las acciones destinadas al ahorro de energía y la eficiencia energética se recuperan a lo largo del tiempo, sobre todo ahora que están empezando a corregirse las señales de precios en el mercado. ¿Qué rol pueden jugar las empresas de energía eléctrica en ayudar a financiar esta transición? Creo que pueden jugar un rol muy importante. De hecho, de un tiempo a esta parte, las empresas generadoras están empezando a cambiar su modelo de negocio, hasta su cultura, pasando de ser un mero suministrador de energía a convertirse en un socio estratégico para la transición energética de sus clientes. En Fénix, por ejemplo, estamos empezando a acompañar a nuestros clientes con soluciones energéticas que implican actividades de eficiencia energética en reducción de la huella de carbono, y en muchos casos les brindamos el financiamiento a estas soluciones que se van repagando con la vida del contrato de suministro de energía, ¿no? Es un contrato a 4 o 5 años y la solución planteada se va repagando dentro del contrato que tenemos con estos clientes.
Considero entonces que las empresas eléctricas están empezando a jugar un rol preponderante para acelerar esta transición e incluso financiando, como decía, directamente algunas de estas actividades. En suma, creo que recursos abundantes existen. Apetito para financiar también existe. Existe la necesidad y la demanda creciente de los industriales. ¿Qué falta para acelerar este proceso de transición, que en el Perú es aún incipiente? Pues el marco regulatorio promotor de esta transición, con lo cual nos lleva a la primera pregunta, a la pregunta original, que es un poco el gran ausente en todo este menú. En el checklist creo que tenemos todo, pero falta la decisión fundamental de avanzar con la regulación y el marco promotor para que todo lo demás aparezca casi que por peso propio. Buenísimo, gracias Juan Miguel. Y justo me has dado el pase para la siguiente pregunta, porque estás mencionando ya cómo las empresas de energía están cambiando un poco, evaluando sus modelos de negocio, ¿no? Ante esta situación que es una señal muy fuerte de mercado, ¿no? Y la siguiente pregunta que se las voy a hacer a Gabriel y a Maximiliano es cómo desde las empresas energéticas se puede ayudar o ya se están ayudando a sus clientes, a sus grandes usuarios a bajar sus emisiones, ¿no? Mediante algunos de estos mecanismos especiales, algunas innovaciones o algunos nuevos servicios. A ver, empecemos con Gabriel. Gracias. No, acá yo creo que un punto, yo creo que las empresas energéticas tienen un rol muy importante, eso ya lo hablamos, pero un punto muy importante a mencionar también es que solo vamos a lograr la transición energética a los niveles que necesitamos, ¿no? Como habló Laura en su presentación, si tenemos aportes de participación de los tres actores principales, ¿no? Un poco, yo creo que el Estado, yo creo que Juan Miguel habló muy bien, el Estado tiene que tener su rol, ¿no? En la promoción de políticas públicas de Estado, ¿no? Hay que mirar a largo plazo y no políticas de gobierno. Cuando hablamos de transición energética, es un tema a largo plazo, no podemos... si el Estado continúa pensando en un plan de gobierno, de políticas públicas de su gobierno, no sé, de 4 o 5 años, nunca vamos a lograr. Entonces, el Estado tiene su rol muy importante ahí. Yo creo que los consumidores también, un segundo actor que tiene el rol importante, no sé, de todos los niveles, ¿no? Hablando de industrias que son grandes consumidores, incluso en nosotros, ¿no? Yo creo que el consumidor también tiene que asumir prácticas de consumo sustentable, cuidar su consumo energético, buscar soluciones que son amigables al medio ambiente. Y el tercer punto es el sector privado, asumiendo cambios en sus operaciones que sean en línea con lo que necesitamos para avanzar con la transición energética. Y aquí yo creo que las empresas energéticas tienen un rol, un papel muy importante, porque si tomamos un poco la pizza, ¿no? Donde actuar, no sé, las empresas energéticas pueden actuar tanto en la parte de eficiencia energética con electrificación del consumo y también mucho en la parte de energías renovables, que son el 50% de lo que necesitamos, digamos así. Entonces, yo creo que el papel puede ser desde el financiamiento del desarrollo de nuevas tecnologías, un ejemplo, el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, el estudio de pesquisa, grandes empresas en el mundo están poniendo inversiones para desarrollar la tecnología del hidrógeno verde a larga escala y también no solo la producción, pero también su utilización, ¿no? No sé, como por ejemplo una electrificación de un camión de minería, por ejemplo, a hidrógeno, ¿no? Un proyecto que ENGIE está llevando con Anglo American en Sudáfrica. Y también el otro punto fue lo que hablamos sobre el financiamiento de soluciones a los clientes, ¿no? Lo que habló Juan Miguel, donde brindar soluciones que sean integradas, no solo el suministro de la solución, pero también
el financiamiento, operación, para que el cliente se enfoque en su actividad core, ¿no? En su actividad clave. Y un punto muy importante acá también es el tema del ofertar soluciones de PPAs renovables, ¿no? De soluciones de suministro de energía con energía verde, ¿no? Entonces, aprofundando un poco ese tema, ¿no? del Green PPA, la sigla en inglés, es muy importante porque el consumo energético de electricidad tiene un rol muy importante en las industrias y en la huella de carbono de las industrias, ¿no? Y con una solución así, el cliente puede tener una seguridad de que cada megawatt hora que él consume en su proceso van a estar generando otro megawatt hora y generando y inyectando en la red, ¿no? Y eso es... Hay mecanismos de certificación que garantizan ese neteo de consumo y generación renovables, ¿no? En Perú hoy día la certificación más utilizada son los IREX. Y para que las empresas de energía puedan ofrecer ese tipo de solución, necesariamente ellos necesitan invertir en más generación renovables y avanzar con el cambio de su matriz energética, ¿no? Entonces, eso es una vez teniendo más soluciones así en el mercado, en reboque vamos a tener un cambio en la matriz energética, no solo de las empresas, pero también de los países donde están actuando, ¿no? Y solo antes de terminar, solo poner un ejemplo cercano, ¿no? De Engie en Perú. En ese sentido, para mí es importante la construcción del proyecto eólico Punta Lomitas. Son 260 megas eólicos en Ica, donde el proyecto está siendo implementado para atender un contrato de suministro de energía firmado entre Engie y Anglo America para el proyecto minero Quellaveco, ¿no? Entonces, con la entrada en operación de Punta Lomitas, el proyecto minero Quellaveco va a tener 100% de su consumo de electricidad atendido con energía verde certificada desde la generación del proyecto eólico de Punta Lomitas, ¿no? Para mí ese es un ejemplo muy importante porque suman dos actores importantes, ¿no? De un lado tenemos el generador, Engie en este caso, que ha tomado el riesgo de la inversión, ¿no? Estamos hablando de inversión de cerca de $300 millones. Entonces, Engie está tomando el riesgo de construcción, la inversión, la operación del activo, y del otro lado tenemos el lado del consumidor, ¿no? Entonces, tenemos una gran empresa global, que es Anglo America, que buscó esa solución renovables y aceptó las condiciones que eso implica, ¿no? Entonces, sí, los riesgos de esa solución que implica, por ejemplo, y un contrato de suministro de energía, por ejemplo, ese que apalanca una construcción de una planta, tiene cláusulas mucho más duras, digamos así, si miramos por los ojos del consumidor, que un contrato de energía de fuente de planta existente, ¿no? Entonces, acá yo creo que sumó las dos cosas, la voluntad de Engie de ofertar la solución y el interés del consumidor en tener ese tipo de solución y pagar por eso, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí, es un trabajo conjunto. Buenísimo, gracias Gabriel. Maximiliano, ¿cuál es la visión de Nel sobre cómo ayudar a tus clientes? David, muchas gracias por la pregunta. Aún más gracias a Nexus Más Uno para darme la oportunidad de presentar el punto de vista de Enel sobre este tema. Yo para empezar retomaría, o sea, entre las primeras 10 palabras que has utilizado cuando he introducido este webinar, has dicho lucha contra el cambio climático. Ese es el driver principal y lo menciono porque es algo que se puede solucionar solo si trabajamos todos juntos. Gabriel acaba de mencionar, y obviamente lo comparto, la necesidad de crear partenariados con el sector público, crear sinergia entre el público y el privado.
el sector privado todo, no hay sector que puede solucionar el tema de la lucha contra el cambio climático solo, no hay obviamente una empresa de tamaño suficiente, puede aportar, pero no lo puede solucionar. Y en este marco, como empresa, obviamente lo que hacemos, además de lo que hacemos internamente, es promover la sostenibilidad de nuestra cadena de valor. Y relativamente a los clientes, o sea, allá hay un perfecto ejemplo de creación de valor compartido, porque hay doble valor. O sea, se solucionan las problemáticas sociales con una oportunidad de negocio. Y entre las varias actividades que hacemos, quiero mencionar, o sea, lo que hacemos con NLX, que es la business line que hemos lanzado hace algunos años para las promociones de la energía como servicio. O sea, en este cambio de paradigma de la transición energética, o sea, se abrió una oportunidad de negocio increíble. Y menciono dos entre las varias. Hemos hablado de economía, de eficiencia energética. Me ha sorprendido lo que mencionaba Laura Cejada. El 25% del objetivo se alcanza a través de la promoción de la eficiencia energética. Y no hay mejor energía de la que no se consuma, que se puede ahorrar. Bien, o sea, en este cambio, hace 20 años, yo trabajaba en Bruselas como lobista, presentaban una directiva de promoción de la eficiencia energética y me acuerdo que el sector estaba un poco preocupado porque básicamente te dicen de reducir algo que vendes. No, ahora es una oportunidad, es mucho más interesante y es uno de los servicios de NLX ofrecer servicios de eficiencia energética que vender la electricidad misma que casi se ha convertido en una commodity. Se ha mencionado varias veces, es otro cambio epocal de los últimos 20 años, el almacenamiento. Y otra vez menciono algo personal. Ingresé en esta empresa hace 18 años, soy un humanista en una empresa de ingeniero. Una de las primeras cosas que me explicaron, dices, Massimiliano, acuérdate que la energía se produce y se tiene que consumir. No, no es más así. El almacenamiento, los storage, grande oportunidad que sí se ofrece a los clientes. Tenemos el proyecto industrial más grande del país y tenemos varios también a nivel más pequeño. Y último, para cerrar, otra nueva grande tendencia del sector, la promoción de la economía circular. O sea, cambiar esta economía lineal que ha funcionado y no funciona más en una economía virtuosa, donde el reciclaje es solo la punta del iceberg. Ya me gusta definirlo como un error de diseño si se necesita reciclar algo. Y bien, NLX te ofrece auditoría de todas las actividades para convertirla en más circular. Me parece otro ejemplo virtuoso de cómo se puede crear valor y luchar contra el cambio climático trabajando con nuestros clientes. Buenísimo, gracias Massimiliano y Gabriel. Hablando de nuevos servicios, ¿no? Cómo vamos cambiando un poco el modelo de negocio ante esta, como respuesta, ¿no? A esta situación, esta mega tendencia que es cómo responder a cambio climático y bueno, y tener una operación más sostenible, porque es parte del problema. ¿Sí? Nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, no quiero cortar la última pregunta, sí, solo les voy a pedir a María Teresa y a Massimiliano que bueno, sean súper concisos. Laura habló de empleo, ¿no? Interesante ese dato, ¿no? Hay una gran oportunidad, pero una transición, tema de empleo, siempre puede ser un tema bastante sensible, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esta transición desde el punto de vista laboral, ¿no? ¿Cómo transformamos las empresas? Algunas nuevas operan, otras entran en riesgo. ¿Qué opinión tenemos al respecto, María Teresa? Yo, la verdad, estoy muteada. Ahí sí. Oye, yo veo que en materia de empleo, en esto tenemos, la verdad es que esta transición energética es pura oportunidad, más allá de que efectivamente hay algunas tecnologías que se van a ver afectadas, pero de hecho muchas empresas están trabajando ya en lo que se llama la transición justa, es decir, cómo reconviertes a todos los empleados de esas tecnologías hacia las tecnologías limpias, pero el impacto que va a tener en el fondo la velocidad con que se están desarrollando los proyectos de energías renovables es gigantesco. Nosotros en Chile ya hoy día la industria de las energías limpias es uno de los principales motores de la economía nacional. Fíjense que en el año 2020 la creación de empleos del sector de energía renovable en Chile creció en más de 7 veces comparada con el año anterior. Eso es mucho. El Ministerio de Energía calcula que se van a requerir más o menos 42.000 nuevos empleos para el año 2024, y eso sin contar
toda la industria, la nueva industria, que es la gran promesa acá en Chile del hidrógeno verde. Nuestro país tiene una estrategia de hidrógeno verde que proyecta que esta industria va a tener incluso un peso mayor en la economía nacional que la industria de la minería del cobre, y para eso se van a requerir, calcula la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde, cerca de 90.000 empleos en las próximas décadas. Eso es muchísimo para un país del tamaño nuestro. Y obviamente en ese contexto, nosotros tenemos que prepararnos hoy día, ya. Y ahí yo creo que voy a tomarme de Massimiliano, el tema de la asociatividad entre el sector público, la academia y el sector privado es indispensable, porque tenemos que tenemos que entender qué competencias necesitamos, cómo generamos los incentivos necesarios, y aquí en Chile por lo menos eso se está haciendo. El Ministerio de Energía justamente está liderando una mesa que se llama Más Capital Humano en Energía, y que es una instancia de colaboración y articulación público-privada que incorpora a los actores relevantes para el desarrollo de capital humano, para las energías limpias y para las futuras tecnologías asociadas a las energías limpias y a la transición energética. Eso ha funcionado muy bien. Nosotros en Statkraft Chile, de hecho, tuvimos una iniciativa muy linda en un proyecto que estamos construyendo en el sur de Chile, una central hidráulica llamada Los Lagos. Trabajamos efectivamente con el sector académico a través de una universidad técnica de gran prestigio aquí en Chile, capacitando personas del territorio, vecinos y vecinas de nuestro territorio, en general comunidades indígenas. Las capacitamos previo al inicio de la construcción para que pudieran trabajar en nuestro proyecto. Además pusimos condiciones a los contratistas, condiciones de salarios justos y éticos, y la verdad es que eso ha sido un programa que nos ha permitido generar valor en el territorio, y finalmente termina siendo un círculo tremendamente virtuoso. Excelente, María Teresa, muchas gracias por esa experiencia. Massimiliano, para cerrar esta parte. Sí, David, hay un slogan que de mi opinión es mucho más que un slogan, que es not just a transition, but a just transition. O sea, no es solo una transición, pero tiene que ser una transición justa, y yo añadiría inclusiva. Y bien, lo puede ser. Agua Secada ha presentado algunos números. Yo tengo algunos otros números duros del análisis de EBENA, junto a la Organización Internacional del Trabajo, en su última publicación, Renewable Energies and Jobs. Y bien, actualmente hay 12 millones de personas que están empleadas solo en el sector de la renovable. Es importante, o sea, evaluar a dónde están. El 40% está en China, pero hay ejemplos interesantes. Han hecho buenas cosas en México con el eólico. Así sí, se necesita poner atención sobre todo a la cadena y ver las oportunidades que tiene la región. De mi opinión, en algunos temas enormes, tomando en cuenta la cantidad, la riqueza de materia prima que tienen algunos países de la región. Así, tema también geopolítico, de mi opinión. Y bien, al 2030, Laura había mencionado los números, al 2050 tendremos 25 millones de personas trabajando en el sector de la renovable. Sí, en el mismo tiempo necesitamos tomar en cuenta que 6 millones de personas perderán el trabajo en personas que trabajan en tecnologías tradicionales. La diferencia es obviamente positiva, sí, como empresa, y nosotros lo estamos haciendo. Hay un tema de formación, de reformación de personas que cambiarán trabajo, pero, o sea, las inversiones en el sector energético siempre son de medio a largo plazo. Uno tiene bien el escenario a 10 años, se sabe, o sea, cómo exactamente formar nuevamente a algunas personas, tomando en cuenta que sí, o sea, la promoción de la transición energética como número total sí ofrecerá grandes oportunidades de empleo. Listo, Massimiliano, muchas gracias. Tengo, la última pregunta es para todos, para los cuatro. Entonces, sí les pido que tratemos de ser concisos, y es, ¿cómo las empresas energéticas pueden trabajar de manera colaborativa y acelerar esta transición? ¿No? Pueden ser una colaboración de sector, pero por supuesto mucho más de tu sector, ¿no? Con otros actores, otros grupos de interés. Empezamos con María Teresa. Gracias, David. Yo creo que es vital la colaboración. O sea, el desafío que tenemos es planetario
y tiene que ver con el futuro del planeta. Y eso obviamente, como decía Massimiliano, no lo logra una empresa sola. Nosotros tenemos que trabajar colaborativamente con la academia, con el sector público, entre las empresas. Yo tengo el privilegio de presidir el gremio de la generación en Chile, el más grande, y nosotros estamos trabajando muy colaborativamente en algunos aspectos. Tenemos, por ejemplo, más allá de los temas regulatorios, que son los obvios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estamos trabajando en algunas comunas, especialmente en el norte de Chile, que tienen pero formidables recursos para el desarrollo de energías renovables, y donde estamos muchas empresas con proyectos, estamos trabajando colaborativamente para aportar valor a las comunidades. Entonces, tenemos ahí algunos programas en que ya nos hemos asociado para generar más impacto positivo para las comunidades donde estamos desarrollando los proyectos. En hidrógeno verde también es un súper buen ejemplo. La mayoría, en Chile hay como 60 o 70 proyectos hoy día que se están desarrollando en hidrógeno verde, algunos en evaluación ambiental, otros bastante avanzados. La mayoría de ellos están siendo trabajados en forma asociativa entre las empresas, entre distintas empresas, incluso competidoras con otras empresas automotrices, etc. Entonces, yo creo que esa es la fórmula en que nosotros vamos a poder responder a esta transición energética que necesitamos para evitar un desastre climático. Y también tenemos que colaborar entre los países, muy importante dado que estamos en este foro. ¿Cómo avanzamos, por ejemplo, en la interconexión regional para aprovechar los recursos de todos los países? Yo creo que ahí, de verdad, la colaboración es la palabra clave. Buenísimo, María Teresa, muchas gracias. Vamos ahora con Juan Miguel. Sí, claro, aquí el reto es generar una agenda mínima, ¿no? Las empresas eléctricas estamos, por ejemplo, agrupadas, las grandes empresas, las tradicionales, estamos agrupadas en el Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que es un gremio muy grande. Y hay temas en los cuales seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, porque no lo hemos hecho en los últimos años, pero hay otros en los que sí, probablemente nos pongamos de acuerdo. Y creo que hay que hacer el esfuerzo de encontrar esa agenda mínima entre todos los miembros del Comité Eléctrico para empujar los cambios. El otro foro importante es la Sociedad Peruana de Energías Renovables, que agrupa a las empresas de energías renovables más pequeñas y medianas que no son miembros del Comité Eléctrico de la sociedad. Y también pueden jugar un rol importante en el cambio. Sin embargo, hay que reconocer que estamos totalmente divorciados, ¿ah? La Sociedad Peruana de Energías Renovables de la Sociedad de Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Entonces, creo que ese divorcio debe acabar, ¿no? Debemos trabajar colaborativamente porque solo así podremos empujar los cambios. Y de nuevo, hay que lograr consensuar una agenda mínima entre todos aquellos que queremos impulsar los cambios. Como decía María Teresa, hay que convocar a la academia, a las universidades, a los medios de comunicación y también a los hacedores de política, ¿sí? Autoridades del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Y aquí hay que desplegar un esfuerzo, creo yo, de pedagogía. Existe muchísimo desconocimiento de lo que implica la transición energética, incluso entre aquellos que deberían jugar un rol importante, ¿no? Medios de comunicación, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos llaman periodistas supuestamente informados y te das cuenta, luego de hablar 10 minutos, que no sabe realmente ni lo más básico de cómo funciona el mercado eléctrico en este caso, y los retos de las energías renovables y la transición energética? Entonces, el reto es situar la transición energética en el debate nacional, en el centro del debate nacional, dentro de la lista de prioridades nacionales, independientemente de los gobiernos de turno. Y esa es una tarea enorme y de largo aliento que creo que webinars como este ayudan a este propósito. Gracias. Listo, Juan Miguel, muchas gracias. Vamos con Gabriel, tu visión sobre la colaboración. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentó Juan Miguel y María Teresa. Hay que tener colaboración, yo creo que eso es un consenso. Y yo creo que acá un punto importante en relación sobre la transición energética y energías renovables, mejoren la eficiencia energética de los clientes. Yo creo que hay un consenso ahí. Entonces yo creo que ya es un punto muy importante porque los grandes actores de energía
del mercado a nivel mundial tiene la misma visión sobre la importancia y la necesidad de esa transición energética. Entonces yo creo que a partir del momento que todos piensan en la misma dirección, ya es un primer paso para encontrar la agenda mínima que comenta Juan Miguel, ¿no? Entonces yo creo que la colaboración es necesaria y para mí la manera más efectiva son los gremios, porque al final cada empresa tiene sus intereses, ¿no? Tiene que respetar sus accionistas, tiene sus intereses propios, pero yo creo que sí hay esa visión común y a partir de esa visión común, sí podemos llegar a una pauta mínima y empujar los temas donde sí hay consenso. Yo creo que sí hay consenso en muchos de los temas relacionados a transición energética. Basta mirar los anuncios de estrategia de las más grandes empresas de energía del mundo, que todos apuntan a la misma dirección. Entonces yo creo que ahí ya es un comienzo muy importante en eso, ¿no? Buenísimo, Gabriel. Y finalmente, Massimiliano, su visión. Retomo las últimas palabras de Gabriel que comparto, añadiendo que más que la empresa más grande, yo diría la más exitosa, porque la que han puesto la sostenibilidad al centro de su estrategia se han convertido en los últimos 10, 15 años en la empresa más exitosa del sector. Aquí es una paradoja, o sea, decía además de interés propio, somos competidores. La sostenibilidad es una ventaja competitiva, pero la paradoja es que la queremos compartir entre nosotros. Porque sí tenemos un objetivo común, que es obviamente, o sea, la lucha contra el cambio climático, tener un impacto positivo en la sociedad. O sea, no hay empresa que no pueda tener también este propósito, no solo de maximizar su resultado financiero, pero también de contribuir a estos temas. Sí, suficiente. Me gusta la paradoja de sostenibilidad como ventaja competitiva que pero sí queremos compartir entre nosotros. Buenísimo, muchas gracias, Massimiliano. Importantísimo la cooperación, no solamente en un tema como lucha contra el cambio climático, sino el tema de la sostenibilidad en general, los grandes retos globales. Hace poco estuve estudiando y hay una académica de Harvard, Rebecca Henderson, ¿no? Que tiene una teoría de la rueda del cambio, ¿no? Y todo empieza pues con la acción individual de una empresa, ¿no? Crear valor compartido. Pero luego empezamos con el tema de colaboración en todo el sector, porque todos vamos a tener que ir hacia el mismo objetivo. Y finalmente, pues, esto se cataliza, pues, incluyendo los otros elementos dentro del sistema, pues, el gobierno, la academia, los mismos usuarios, nuestros mismos clientes, la cadena de valor. Y solo de esa manera, digamos, va a poder funcionar y sobre todo lograrse esta y otras transiciones necesarias a la velocidad requerida, ¿no? Particularmente en tema de clima, los científicos nos lo recalcan y nos lo recuerdan cada año, ¿no? Ya no es solo un tema de cambiar, sino cambiar a velocidad, ¿no? Ya necesitamos velocidad para hacer una transición que no es necesariamente fácil de lograr. Muchas gracias por estas preguntas. Hay algunas preguntas del público. A ver, voy a ver el chat para seleccionar algunas de ellas. Hay algunas que nos han llegado. Vamos a ver, ahorita me... Hola David, tenemos Sí. una buena pregunta de Manuel Benzo sobre cómo ven la colaboración de empresas de energía con empresas que generan subproductos como vapor de agua o biomasa, los cuales podrían ser combustible para la generación de energía eléctrica. Y cómo con ese escenario la empresa podría ser autosustentable en la electrificación.
Y si Buenísimo. tienen algún ejemplo de colaborar de esta manera. Buenísimo, gracias Sara. A ver, ¿alguno desearía tomar la pregunta? Yo, muy breve, quizás contarles, Statkraft, en el caso de Statkraft en Europa, estamos desarrollando biocombustibles con una empresa forestal, de hecho, en Suecia. Nosotros, en general, parte de la estrategia es generar nuevos negocios, entre los cuales estamos priorizando biocombustibles, hidrógeno verde y amonio, además de electrolineras y data centers. Y para todos esos nuevos negocios estamos trabajando asociativamente con otras compañías, o para la mayoría de ellos por lo menos. Buenísimo, gracias María Teresa. ¿Algún otro de nuestros panelistas quisiera aportar sobre eso? Yo puedo dar un poco ese tema. Hay un ejemplo muy fuerte en Brasil, yo soy brasileño, entonces puedo hablar un poco, que es en la industria del etanol y de azúcar, donde hay una generación masiva de biomasa y hay un consumo también masivo de electricidad y vapor. Entonces, lo que vemos en Brasil ya desde hace 10, 15 años, es que esa unión entre las empresas de generación con los productores de etanol y azúcar, donde las empresas de energía hacen la inversión en la modernización del sistema, por ejemplo, electrificación de grandes consumos de vapor, modernización de las calderas, ¿no? De sus boilers, y con eso venden, tienen la biomasa un poco a costo cero, aportan la inversión, dan el suministro de energía y vapor que ellos necesitan y venden el excedente de energía a la red. Entonces, eso es un tema que existe. Hay un punto un poco delicado ahí, que es la seguridad de la biomasa, en ese caso, a largo plazo, ¿no? Entonces, son inversiones masivas. Entonces, hay un punto que a veces es un poco delicado entre esa discusión entre el generador y la industria, que es cómo asegurar que la industria va a estar ahí a largo plazo, en el tiempo suficiente que un proyecto de ese tamaño necesita para amortizar su inversión. Sí, David, aquí en el Perú ha habido algunas experiencias interesantes en lo que se llama la cogeneración, que es justamente esta alianza entre las empresas eléctricas y aquellas industrias que generan, por ejemplo, vapor, y pueden utilizar ese vapor para generar electricidad. Ese marco regulatorio, por ejemplo, de cogeneración está maduro y existe hace varios años, pero creo que no se desarrolló más justamente por lo que mencioné antes de esta distorsión de precios que llevó a que los ahorros que tú pudieras hacer por la cogeneración no compensaban el monto de la inversión porque la tarifa era muy barata. Creo que ahora que se está corrigiendo la señal de precios, podría haber mucho espacio para nuevos proyectos de cogeneración en industrias que generan vapor. Y creo que yo sospecharía que vamos a ver varios de estos proyectos en los próximos años. Buenísimo. David, yo también solo para decir, me gusta el tema porque, pero lo pondré en un marco más largo. Mencionaba antes en la nueva tendencia el tema de la economía circular, una actividad de este tipo responde a la economía circular y bien se tiene que promover en todos los contextos. Hemos hablado antes de construcción de nuevas plantas y yo también quiero mencionar, como sabéis, estamos construyendo una nueva planta eólica en el sur del país, se va a convertir la más grande del Perú. Y sí sabía antes, hablando de economía circular, qué vamos a hacer con esta palas en 20, 25 años. O sea, ya sabemos cuando llegan cómo vamos a reutilizar la fibra de vidrio, por ejemplo, la coinventación de edificios en ciudades más frías que Lima, evidentemente. Pero sí poner este tema de la simbiosis industrial, este es un ejemplo de simbiosis industrial, de la economía, de la circularidad de la economía en todas las actividades que implementamos. Perfecto, muchas gracias. Ya nos estamos quedando sin tiempo, vamos a hacer una pregunta más. En realidad lo que voy a hacer es fusionar un poco porque ahí estoy viendo unas preguntas que son muy parecidas.
¿Ya? Ok, entonces ahí, ¿cómo es la posibilidad de articular con la sociedad civil, ¿no? Y un movimiento ambientalista cada vez más fuerte? ¿Cuál es el rol de la sociedad de empujar la transición? ¿Cuál podría ser la agenda mínima? ¿Quién desearía empezar? Voy yo si quieres. Dale, dale, Varete. Yo creo que este ha sido un proceso de aprendizaje bien importante para las empresas en los últimos años. Efectivamente, la sociedad está cada vez más empoderada. Nosotros además tenemos que desarrollar más proyectos para poder dar cuenta de esta necesidad de más energías limpias. Por lo tanto, hay una necesidad enorme de hacer partícipes a las comunidades. Nosotros creemos que empezar procesos de relacionamiento muy temprano, antes de empezar los proyectos, entender muy bien los territorios donde vamos a desarrollar nuestros proyectos, no solamente desde el punto de vista económico y ambiental, sino que también social, cultural, especialmente donde hay comunidades indígenas, por ejemplo. Compartir valor, como hemos conversado ya anteriormente, son aspectos clave, hacerlos participar y ser muy transparentes además con los impactos que generamos. Nosotros generamos impactos positivos y negativos y tenemos que ser muy transparentes en esa comunicación y tenemos que escuchar también a las comunidades cuáles son sus aprensiones, hacer también ejercicio de pedagogía, como decían recién. Yo creo que es muy importante que toda esta transición sea de la mano de los vecinos y vecinas que tenemos en los territorios. No se puede hacer de otra forma. Buenísimo, gracias María Teresa. No sé si alguno desea agregar algo. Sí, puede sonar a verdad de perogrullo, pero claramente la transición es tarea de todos, no solamente de empresas, de grupos de interés. Acá tienen que participar todos, y ojalá de manera armónica, porque puede generarse también cierto nivel de tensión entre, por ejemplo, el sector privado y grupos ambientalistas o gobierno. Creo que por eso trabajar agendas mínimas sobre la cual haya consensos es un elemento fundamental. Perfecto, muchas gracias Juan Miguel. ¿Algo más que agregar de repente, Gabriela Maximiliano? Yo veo dos dimensiones. A nivel de comunidades locales alrededor de nuestras plantas, obviamente, o sea, son inversiones. Necesitamos siempre ser buenos vecinos de los lugares que nos hospedan, porque nos quedamos allá 40, 50 años. A nivel global, lo que pide la sociedad civil me parece evidente. Friday for the Future ha sido algo increíble a nivel mundial. Menciono una persona, però simbolica, Greta Thunberg, que estaba sola en frente del Parlamento sueco en el 2018, lleva miles y miles de jóvenes en los años siguientes, y cuando va a la Asamblea General de las Naciones Unidas y dice a los líderes políticos mundiales que no están fracasando solo como políticos, pero también como padres, decimos que da un mensaje fuerte. La sociedad civil lo está correctamente pidiendo y creo que es otro actor fundamental de la promoción de la transición energética justa. Perfecto, gracias Maximiliano. No sé, Gabriel, ¿deseas comentar? No, yo estoy de acuerdo, yo creo que son diferentes esferas, yo creo que la transición no es única, yo ya hablé acá, ¿no? de un sector, de una empresa. El tema de comunidades locales, yo creo que Maximiliano y María Teresa habló muy bien, ¿no? Acá estamos solo generadores en la mesa, entonces desarrollamos los proyectos para quedarnos hasta su vida. Entonces es muy importante para nosotros mismos el desarrollo local de donde estamos, y yo creo que todos acá trabajamos con esa visión, ¿no? El tema de la sociedad, yo creo que también tiene su rol, ¿no? No sé, cosas sencillas como en su consumo, ¿no? Cuidando su consumo. Yo creo que el ejemplo que habló Maximiliano de Greta es eso, ¿no? Es una concientización de todo un mercado consumidor, para la importancia del tema, ¿no? Entonces yo creo que y avanza, ¿no? Hoy día
empezó con las grandes empresas, ¿no? El tema del PPA verde, por ejemplo, empezó con Google, con Amazon, con grandes formadores de mercado, solicitando este tipo de solución. Hoy día ya vemos en los diferentes niveles de las industrias y también en los consumidores, ¿no? Cada vez más las personas están buscando soluciones, productos, consumir de manera más consciente. Yo creo que también es parte de esa transición, ¿no? Buenísimo, Gabriel, muchas gracias. Súper importante este punto, porque a veces vemos un poco distante al ciudadano del generador, ¿no? Hay una cadena ahí un poco larga, pero la verdad, como muchos otros problemas globales, van a pasar porque todos nos metamos y nos compremos el problema, ya sea como ciudadanos y, bueno, a nivel político se sienta como un requerimiento importante de la sociedad civil, o nosotros mismos como trabajadores de nuestras empresas, ¿no? Está clarísimo, y cualquiera que está metido en sostenibilidad sabe que ahora uno, cuando evalúa estratégicamente la gestión de retención del talento, pues cada vez es más importante pues que las empresas demuestren que tienen al menos un propósito, o que no son malas empresas, o que están alineadas a resolver los grandes retos globales. Y uno ya puede ver incluso pues que grandes empresas optan por los instrumentos que ustedes mismos han mencionado, como, oye, si yo ya soy un cliente libre, como se le llama en Perú, ¿no? Un cliente que puede decidir a quién le compro, y ya estoy midiendo mi huella de carbono, y mis emisiones de compra de electricidad son 35% de mi torta total, ¿qué es lo siguiente que hacer? Voy a poder empezar a optar por estas cosas. Entonces, todos estos temas son también muy interesantes. Muchas gracias a ustedes, María Teresa, Gabriel, Maximiliano, Juan Miguel, por estar acá. Gracias a nuestro público. Hemos tenido 183 conectados hoy en día, tenemos buena convocatoria y tendremos muchos más en la repetición en las redes, por supuesto. Los invito también a los participantes a llenar una encuesta de salida que nos ayuda a mejorar el diseño de los eventos que tenemos. Nexos, como ya saben, es nuestra plataforma, ¿no? Para fomentar la acción climática empresarial, y al mismo tiempo los invito a ser parte de Nexos. Nexos tiene un producto especial que es la membresía, que le puede interesar dentro de tu empresa si quieres necesitar información, apoyo, asesoramiento de temas de cómo puedo ir hacia una carbono neutralidad, tener una hoja de ruta. Por favor, entren a Nexos +1, y también el proyecto de Carbus está generando información interesante sobre cómo facilitar esos flujos de inversión hacia una descarbonización. De Carbus no solamente se está ejecutando en Perú, se está ejecutando en Brasil y Argentina también, ¿no? Entonces, pueden suscribirse al boletín de Carbus también, ahí tenemos las direcciones. Muchísimas gracias hoy día, y que tengan un bonito jueves y bonita semana. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.